¿Cómo están? Me alegro mucho. Vamos a estudiar Parashat Shavua. ¿Estamos listos? Perfecto. Estamos en el cuarto libro de la Torá. Estamos en el libro que se llama Bamidbar. Estamos en Parashat Bamidbar, en el libro Bamidbar, números en el desierto, y que vamos a estar estudiando la parashá que se llama Koraj. Koraj es una de las pocas parashot de la Torá que tienen nombre propio, que tienen un nombre propio. Tenemos otra que, por ejemplo, se llamaba Yitro. Yitro también tiene una parashá propia, una porción especialmente dedicada a ese personaje. Cuando pensamos en Koraj, ¿quién se acuerda algo de Koraj? ¿Era alguien bueno? ¿Era alguien malo? ¿Era Yehudí? ¿No era Yehudí? ¿Quién era Koraj? Era Yehudí, correcto. ¿Qué más? Era Yehudí. Era de la familia de Moshe. Era el primo de Moshe. De Moshe Rabbeinu tenía un primo, el hijo del hermano de su papá, el hijo de su tío, que los dos eran de la familia, venían de Leví, de la tribu de Leví, después de los hijos de Leví, de Keat, y Keat tuvo dos hijos varones que tuvieron entonces uno a Amram, el papá de Moshe, y el segundo lo tuvo a, que ya les digo cómo se llamaba el papá de él, Itzar. Itzar entonces era el nombre del hijo del papá de Koraj. Eran primos hermanos, primos de sangre, primos. La cuestión es que nuestra parashá recibe su nombre. Hoy vamos a estar, aclaro, vamos a estar basándonos en el comentario, vamos a estar estudiando con el comentario de Rabbi Lord Sachs. Ese es el comentario que vamos a estar explicando el día de hoy. Y él lo que dice es que basado en el Ramban, que es uno de los comentaristas medievales de la parashá, entre muchas otras cosas que hizo el Rambam, que también le dio una lectura mística a la Torá. El Rambam dice que en general, cuando hablamos de la parashá de Koraj, nos centramos en pensar en los rebeldes. Vamos a estar hablando en la rebelión de Koraj, que luchó contra Moshe, hizo una gran revuelta. Sin embargo, lo que tenemos que pensar, de acuerdo al Rambam, es en el liderazgo, en el problema del liderazgo. Vamos a tratar de ponernos un poquito en contexto. La semana pasada estábamos leyendo Parashat Shlach Lecha, donde habíamos visto que el pueblo de Israel, los que habían sido esclavos en Egipto y que fueron liberados, ¿se acuerdan que mandaron a los 12 espías? Y a pesar de que dos de los espías dijeron que el pueblo de Israel podía luchar contra ellos, que Hashem iba a hacer lo posible para que el pueblo venza y gane, sin embargo, 10 de los espías dieron un testimonio negativo y Hashem los mató. El pueblo pidió disculpas por haber llorado en vano, de que no íbamos a poder entrar a la tierra de Israel. Y entonces, ¿qué hizo Hashem? Bueno, nos vemos la próxima. Que estés bien, cuídate. Entonces, el pueblo llora en vano y Hashem dice, como ustedes hoy lloraron en vano, el día de mañana, en Tisha B'Av, todos los 9 del mes de Av, iban a seguir llorando por la destrucción de distintas tragedias que ocurrieron en nuestro pueblo en diferentes años después. Pero no solamente eso, sino que a pesar de que el pueblo se arrepiente, ¿qué fue lo que pasó? Hashem les dijo, ustedes, con su mentalidad de esclavos, no van a poder entrar en la tierra de Israel. Que solamente iban a entrar los más jóvenes, los que nacieron en el desierto, pero no tienen la mentalidad esclava de sus padres y sus abuelos. Entonces les hago una pregunta.
¿cómo se van a sentir? ¿Cómo se sentirían ustedes si hicieron lo posible, fueron de los pocos Yehudim que decidieron salir de Egipto? Se fueron a la deriva, están transitando en el desierto, yendo hacia la tierra de Israel, están cerca de la tierra de Israel y de repente Dios les dice, ustedes no entran. ¿Cómo se sienten? Muy difícil, ¿no? Desesperanzado. ¿No es cierto? Te falta un objetivo. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? El pueblo, lo que dice el Rambam, que en el momento en el que ¿cómo se llama? El pueblo en el desierto estaba ya condenado a morirse, que se iban a morir en el desierto y no iban a entrar en la tierra de Israel, ¿qué pasó? El pueblo no encontró mejor opción que rebelarse. Rebelarse. Una vez que el objetivo común, que era entrar a la tierra de Israel, no iba a ser concretado por ellos, ante cualquier cosita se iban a rebelar. Esto es lo que nos enseña el Rabino Sachs en función del comentario del Ramban. Entonces, la sabiduría que tuvieron Moshe y Aarón en ese momento fue poder detectar con todo el pueblo rebelándose que no era un solo reclamo. Habían tres tipos diferentes de reclamo. Esto fue, estábamos diciendo que nos vamos a centrar en el liderazgo. Entonces, de parte de ellos, haber podido detectar que habían tres grupos, cuando uno escucha todo un revolún, ¿no es cierto? Uno ve un revolún de gente quejándose, es difícil poder identificar de por qué se está quejando cada uno, porque no todos se quejaban por lo mismo. Entonces ellos identificaron, siguiendo el comentario del Malvin, que es otro sabio que comenta y que explica la parashá, dice que hay tres tipos de reclamos que hace el pueblo. El primero viene de Koraj. Koraj dice, Moshe, Aarón, yo soy parte de la tribu de Leví, yo también soy nieto de Kehat. ¿Por qué ustedes están en el poder y a mí no me acomodaron? Yo también quiero mi puesto. ¿No es cierto? Bastante común. Nosotros somos parte de la misma familia. Soy una persona capaz. Soy un líder de Israel. Somos de la misma familia. Acomódenme. Yo también quiero poder. Este es un planteo. Un segundo planteo, nos cuenta el Malvin, que viene de parte de Nadab y Abiú. ¿Quién se acuerda quiénes eran Nadab y Abiú? ¿Te acordás quién eran Nadab y Abiú? Ajá, muy bien, les voy a echar un cuento. Ustedes se acuerdan que Moshe había sido criado por la hija del faraón, Bat Paró, en el palacio. Cuando él tenía 40 años, una vez sale a los campos de Paró y ve a un egipcio que estaba golpeando y abusando de su poder con un esclavo hebreo. ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan qué es lo que hizo Moshe en ese momento? Cuenta el Midrash que diciendo el Shema Meforash, el sagrado nombre de Dios, el tetragrama de las 4 letras, ese egipcio cayó fulminado y se murió. Moshe mira en ese momento a un lado y a otro, no vio a nadie y queda enterrado el egipcio en la arena. Quedó enterrado el egipcio, quedó enterrado en la arena en Egipto, sí. Moshe, que vio a los costados, no había visto a nadie. Había una ley en Egipto que aquella persona que matase a un egipcio, recaía sobre esta persona la pena de muerte. Entonces, si alguien hubiese visto que Moshe mató al egipcio, le hubiera recaído la pena de muerte. En cierto momento, días después, cuando... si puede pasar por allá, señora, si puede pasar por allá, gracias. No, es que estoy grabando. Entonces,
cuando ve a los dos Yehudim peleándose, él nuevamente quiere intervenir. ¿Quiénes eran estos dos que se estaban peleando? Nadab y Abiú. Nadab y Abiú, estoy equivocado, perdón, no Nadab y Abiú, Datán y Abirán, que justamente se estaban peleando. Nadab y Abiú eran los hijos de Aarón que se murieron, perdón. Datán y Abiram, pero eran otra dupla ahí. Datán y Abiram eran los Yehudim que se estaban peleando. Entonces, cuando Moshe quiere intervenir, ¿qué pasa? Ellos le dicen, tú vas a intervenir, tú quieres interceder en nuestra pelea, tú que mataste al Mitzri, tú que mataste al egipcio. Entonces Moshe se dio cuenta que ya se sabía que él había matado a un egipcio y tenía que huir de Egipto. Entonces, ahí es que él se escapa a Midian, ahí es que conoce a su esposa, a la que va a ser su esposa, Tzipora, y ahí es donde después él, cuidando el rebaño de su suegro, Yitro, recibe la revelación de Hashem con el Sneboer, la zarza ardiente, etcétera, etcétera. La cuestión es que entonces Datán y Abirán eran estos dos que se estaban peleando en aquel entonces y que nuevamente, y que eran los que lo delataron de que él había matado a una persona y que entonces ahora nuevamente están queriendo rebelarse contra Moshe. Pero no solamente eran como dos personas conflictivas, ellos también tenían su hijes. ¿Qué es el hijes? El hijus en hebreo. Hijes es en yiddish, hijus en hebreo. Ellos también tenían su alcurnia. ¿De quiénes eran descendientes Datán y Abirán? ¿De quién? De Reubén, correcto. Vamos a recordar que Jacob tenía 12 hijos que fueron los que dieron origen a las tribus de Israel. ¿Se acuerdan de eso? Estas 12 tribus de Israel, el primogénito era Reubén, el hijo mayor de Lea. Entonces, Datán y Abirán eran descendientes del primogénito. Y justamente entonces ellos dicen, nosotros somos hijos del primogénito. Del primogénito nosotros también queremos nuestro poder. Entonces ya tenemos dos reclamos, el de Korah, por ser primo, ¿no es cierto? Y también venir de alcurnia. Tenemos a Datán y Abirán, que también querían reclamar su porcentaje de poder. Y por último, tenemos en un tercer grupo, de acuerdo al Malvin, que son los 250 personas, también muy representativos de diferentes grupos del pueblo, líderes del pueblo, que también querían su parte de liderazgo. Y le critican a Moshe y Aarón, ¿quién los puso a ustedes en el poder? ¿Por qué ustedes se enseñorean por sobre nosotros? Vayamos a elecciones democráticas, etcétera, etcétera. Entonces, dice Ibn Ezra, que fue otro comentarista, voy a aprovechar para tomar agüita, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol ni'ya bidvaro. También entonces Ibn Ezra comenta respecto de este tercer grupo de los 250 personas que también estaban luchando por su poder. Uno de los grandes problemas, dice un experto en liderazgo de Harvard que se llama Ronald Hafeitz, explica que uno de los grandes problemas que tienen muchos líderes es que les cuesta separarse a ellos como personas, como individuos, de la función que tienen. Una cosa es cuando uno está trabajando en un puesto que está representando, por ejemplo, no sé, un presidente de un país, no puede solamente decir lo que él como individuo piensa. Hay funciones, hay formas de hablar, hay protocolos, procedimientos que los tiene que hacer como lo tiene que hacer el presidente del país, más allá de si a él le gustan o no le gustan. Si mismo, por ejemplo, una morá, que cosas que no son necesariamente quizás con las que ella está de acuerdo,
pero como es una empleada dentro de un lugar que tiene una ideología, tiene que respetar, a veces no es solamente lo que ella piense, sino es la función de la maestra dentro de esta escuela, tiene que decir ciertas cosas o hacer ciertas cosas, ¿no es cierto? Esto es lo que estoy diciendo, que en este caso, Moshe y Aarón, principalmente Moshe, le costó en algunos momentos separar lo que él pensaba o su función, a él como persona de la función del líder que él estaba desempeñando. ¿Sí? Vamos a ver algunos ejemplos. El primero de los ejemplos lo encontramos en Bamidbar 16, 28, 30, cuando él le dice a Korah, le dice, ¿pero acaso yo me elegí a mí mismo para estar en esta función? ¿O yo lo puse a Aarón en esta función? Fue Hashem el que lo hizo. Si Hashem en este momento decidiera tragarlos a ustedes por rebeldes, abrir un pozo y tragárselos en una especie de terremoto, yo no tengo nada que ver, es Hashem el que lo hace. ¿Cómo terminaron muriéndose ellos? Tragados en un pozo. ¿Por qué? Porque cuando un tzadik dice algo, Hashem trata de cumplirlo. De alguna manera, él decretó, entre comillas, él le dijo a Hashem cómo tenía que matar o cómo tenía que castigar a estos rebeldes. Esta fue la primera. Como que no pudo, una cosa es la función de él como líder y otra cosa la función de él o los reclamos que le estaban haciendo a él como persona. El segundo es en el número 17.6, que también dice que Hashem mate a la gente, también el reclamo, él lo toma como personal. En vez de decir Hashem es el que hace cierto procedimiento, Hashem es el que decide ciertas cosas, y él simplemente ponerse en la función de intermediario entre el pueblo y Hashem, él de alguna manera se hace cargo del pedido de la gente o del reclamo de la gente. Y por último, también vamos a ver la semana que viene, también que cuando él le dice al pueblo, porque nosotros sacamos el agua de la roca, lo dice, nosotros sacamos. ¿Quién sacó el agua de la roca? Hashem hizo salir el agua de la roca. ¿Sí? Moshe lo que hizo fue, tenía que hablarle a la piedra y al final golpeó a la piedra, pero Moshe habla como diciendo, nosotros hicimos. Realmente en vez de decir, fue Hashem, Hashem es el que lo hace, yo soy simplemente como un puente, Moshe lo que hace es hacerse cargo de él también. Entonces, acá hay este especialista que les decía de la Universidad de Harvard de liderazgo, ve que a Moshe se le complicó cuando recibió estas críticas de parte del pueblo, de estos tres grupos del pueblo, el poder de alguna manera distanciar. ¿Me están criticando a mí como persona o están criticando a la función del liderazgo? Muchas veces, hay veces que uno recibe un comentario que no es para mí, Denise, en este caso, que puede ser para la persona que está dando la clase o la persona que está haciendo determinada función. Sin embargo, hay otros casos que sí tengo que hacerme cargo yo, Denise, de lo que estoy haciendo. Esto se ve mucho, por ejemplo, cuando uno va a terapia, cuando uno va al psicólogo, o cuando uno va a hablar con el rabino y que le empieza a hablar, por ejemplo, al rabino como si fuese su papá. ¿No es cierto? Y el rabino tiene que poder diferenciar que no, ok, no me está hablando a mí, Jaime, está hablándole de alguna manera a su papá, que yo quizás le hago acordar a su papá. O está enojada con Hashem, pero me está viendo a mí adelante. ¿No es cierto? Muchas veces puede pasar eso. Entonces, el poder diferenciar si esto es conmigo como persona o con la función que yo circunstancialmente estoy desempeñando. Por último, respecto del comentario del rabino Sachs, como estamos con la hora, estamos bien.
por último, respecto del comentario del rabino Sachs, un gran tema tiene que ver con la imposibilidad de Moshe de poder canalizar asertivamente la falta de objetivo común que tenía el pueblo ahora. Vamos a recordar que vamos a saltar en el tiempo. ¿Se acuerdan que después de que Moshe golpea la segunda vez a la piedra en lugar de haberle hablado, también Hashem le dice, no vas a entrar a la tierra de Israel? ¿Qué hace Moshe en ese momento? No, reza. Reza, reza, reza. No, Hashem, yo quiero entrar a la tierra de Israel. ¿Cómo pude pasar por todo esto? ¿Qué hice? ¿No es cierto? 515 tefilot, cuenta el Midrash, que rezó Moshe hasta que Hashem le dijo, basta, no me reces más. Pero imagínense, si Moshe mismo se frustró, se puso triste, se sintió desilusionado de que todo el trabajo y todas las peleas que tuvo que luchar con el pueblo y arrastrar al pueblo para poder lograr en la tierra de Israel, y Hashem le dice, no vas a entrar. Imagínense el pueblo, que también la semana pasada leímos, no iba a entrar la mayor parte del pueblo, por lo menos de la gente mayor, no iba a entrar a la tierra de Israel. Entonces, ya la finalidad con la que habían salido, que los había sostenido, esa meta en común, se había caído. Entonces, ¿qué objetivo tenía ahora la vida de estas personas? Es lindo decir, ok, toda mi lucha es por mis hijos para que mis hijos puedan llegar a la tierra de Israel. Es muy lindo eso. Pero, ¿qué? ¿Yo soy solamente un medio para? ¿Soy solamente un intermediario para que mis hijos puedan entrar a la tierra de Israel? ¿Y yo qué? ¿Y mi vida qué? ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿Y cuánto desmotiva a las personas no encontrarle un sentido a su propia vida? Hay un psicoanalista muy famoso que fue sobreviviente de la Shoah, que se llamaba Viktor Frankl. Viktor Frankl escribió un libro espectacular, escribió varios. Él creó una corriente de terapia, un nuevo tipo de terapia, que combinaba la terapia psicológica con la filosofía, con el pensamiento. Eso se llamó logoterapia, 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 con G, logo. Él escribió un libro que se llama El hombre en búsqueda de sentido, El hombre en búsqueda de sentido, y él en este libro cuenta cómo él, como sobreviviente de la Shoah, se dio cuenta de que solamente las personas que tenían una meta a la hora de querer salir del campo de concentración eran las que podían sobrevivir. La meta podía ser algo súper chiquito, como por ejemplo encontrar la carta que habían dejado debajo de la almohada de su casa, ¿no es cierto? Pensando en la fantasía de que iban a encontrar sus casas nuevamente cuando volvieran, cuando salieran del campo. No importaba qué fuera, ni cuán importante era lo suficientemente importante para esta persona que le dé el motivo para querer salir de ahí y para seguir estando vivo. Aunque sea algo súper chiquitito, aunque sea algo insignificante para otros. No es que tiene que pensar en algo súper grandilocuente. Podía ser algo sencillo. Sin embargo, era lo suficientemente poderoso para esa persona para encontrar el motivo para seguir vivo. Para motivo para seguir vivo. Entonces, Moshe ahí, como líder, de alguna manera le cuesta más. Él no supo cómo transmitirle a la gente que ya no iba a entrar a la tierra de Israel, a que encuentre un motivo, un significado para su vida, que vaya más allá de entrar a la tierra de Israel. Y hoy en día nosotros lo vemos mucho, lamentablemente, principalmente en nuestra comunidad, aquí por lo menos en Panamá, es un tema que me preocupa bastante, que tiene que ver
con las personas que deciden quitarse la vida, que no encuentran motivos para seguir viviendo, principalmente adolescentes. Es un problema muy, muy serio en nuestra comunidad ver cómo los chicos, después de sufrir bullying, por ejemplo, y de ser acosados y les dicen, es que no servís para nada, es que no sos bueno, no sos tan bueno como para, no tenés apellido, no sabés hacer esto. Llega un momento que al principio los comentarios vienen desde afuera, afectan la cabeza, ping, 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 como un pajarito que te va pinchando todo el tiempo la cabeza. Pero llega un segundo momento, enseña Alejandra Cohen de Generación EPI, que ella tiene distintos programas que se dedica justamente a trabajar en bullying en las escuelas, y explica que llega después de este primer momento, donde desde afuera la gente que hace bullying empieza a dar estos mensajes a la persona, al niño, llega un momento que el niño dice, si igual yo no puedo, si igual yo no sirvo. Y de alguna manera como que ese mensaje le entra en su cabeza y él se cree ese mensaje. Entonces ya no es el bullying que viene desde afuera, sino que se convierte en autobullying. Y de ahí a decir, si igual no puedo, si entonces mi vida no tiene sentido, hay un paso. Hay un paso. Entonces, el desafío es hacer lo posible para que como adultos ayudemos a nuestros jóvenes, a nuestros niños, a encontrarle una razón de ser y que uno en su propia vida puede encontrar no solamente el motivo de que Hashem me dio la vida y estoy agradecida cada mañana, por supuesto que sí, sino más allá de ese, gracias a Dios, el poder encontrarle sentido a nuestra vida. El poder, no sé, participar de la boda de mi próxima nieta, el poder venir a encontrarme con mis amigos porque si no me extrañan en Simjatí, el poder casar a la nieta, a la bisnieta que me falta, el poder encontrarle el novio, el poder, no sé, qué sé yo, el poder contarle cuentos a mis nietos, ¿no es cierto? El poder llegar a Rosh Hashanah y, no sé, dirigir el ser de Rosh Hashanah. Cada uno encuentra sus motivos, pero es importante que cada uno tenga una razón, más allá, una razón para vivir, más allá de que Hashem me dé la vida, porque si tengo la vida que me da Hashem, ¿para qué yo? ¿Cómo voy a disfrutarla? ¿Cómo voy a aprovecharla? Así mismo. Y disfrutarla con alegría, ¿no es cierto? Disfrutarla con alegría, con bendición, con gratitud. Entonces creo que es un gran desafío. Más allá de los decretos que tenga Hashem para nosotros y para nuestra vida, el que nosotros podamos encontrarle sentido a nuestra realidad y a nuestra vida en cada uno de los momentos que vamos viviendo. ¿Sí? Así que este es el mensaje que quiero transmitirles inspirada acá en el comentario de Rabbi Jonathan Sachs de esta semana de Parashat Korach, de la importancia de encontrar un sentido a nuestra vida más allá de los decretos que tenga Hashem preparados para nosotros. Que tengamos una semana excelente, Shavua Tov, y que sigamos aprendiendo y disfrutando juntos. ¿Estén bien? ¿Qué? No sé. No. Sí.